102.5 FM, Sintonía UTAP, la perfecta armonía de tus sentidos, presenta Debate de Cuatro, conducido Lucía Sandoval Núñez, Francisco Javier Bocanegra Guzmán, Juan Carlos Díaz Gutiérrez y Pedro Antonio Cano Olada. Esto es Debate de Cuatro. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Debate de Cuatro? Bienvenidos a una emisión más de otro programa en el que trataremos, como siempre, de un tema interesante, de un tema que aporta, de un tema que tiene contenido. Hoy discutiremos acerca de destinos turísticos controversiales. Es decir, existen indudablemente lugares y sitios que son famosos, tanto nacional como internacionalmente, no solamente por lo que permiten, sino también por lo que prohíben. Estamos ante sitios en los que los comportamientos normales, que nosotros definimos así, se salen de en un momento dado lo ordinario y se precipitan en lo extraordinario, en aquello que en un momento dado sería impensable creer que sería permitido o que sería prohibido. Y bueno, pues esto tiene que ver en especial con dos temas que son hasta la fecha objeto de debate de manera universal, histórico y filosófico. Pues nos referimos, por supuesto, al aborto y a otro tema como la eutanasia. Pero bueno, le doy la bienvenida a mis compañeros de Debate de Cuatro. Juan Carlos Díaz, Lucía Sandoval, Pedro Antonio Cano Olada. Y pues arrancamos, amigas y amigos, con la reflexión de, bueno, ¿qué destino turístico controversial por excelencia conocemos en nuestro país, en México? Hablando, por ejemplo, de los temas. Te voy a decir, por principios de cuenta, tenemos Cancún. Cancún, hace poco estaba yo leyendo un pequeño reportaje donde desafortunadamente mucha de la gente que llega allá son pedófilos. Caramba. Son pedófilos. Llegan a comprar niños. pero Veracruz. se da más en Guerrero. Turismo En Veracruz, sexual. Acapulco, turismo pues, sexual, Puebla. pero pedófilos, No, me explico, claro, pedófilos. Recuerden La el ilegalidad caso completa. famoso. Mande. En la ilegalidad completa. En la ilegalidad completa, ¿verdad? Entonces hay grupos específicamente que se dedican a conseguir a estos niños y a venderlos. Como la decadente Bangkok a nivel internacional, ¿no? Tailandia, ¿no? Sería su reflejo internacional. Sí, los relatos son completamente tristes y como toda la vida, pues deprimentes, ¿verdad? Son deprimentes, ¿verdad? Y realmente es algo lamentable que para que gran parte de un segmento de los turistas que puedan llegar a visitar y a dejar una derrama económica a esos sitios sea a través de generar dolor Y explotación humana. Es una corriente turística en las sombras, ¿no? Tampoco Claro, es claro. Abiertamente se desarrolla. Es lamentable, Sí. pero también hay que reconocer que existe. Existe, porque hay, bueno, ya ves que la policía cibernética normalmente está buscando las páginas. Patrullando continuamente. Sí, continuamente, la red. donde están y se exhiben este tipo de ofrecimientos, por llamarle de alguna Así manera, es, así y te dicen es. en qué lugares o qué destinos son en los que vas a llegar, con quién vas a contactar y qué es lo que te ofrece. ¿Qué es lo que te ¿No? ofrece? Entonces, pues ahí, cada vez que estamos hablando de destinos controversiales, pues en nuestro México Y hay muchos. pero como Y hay decía gente que llega Pedro, y en sus Puebla, es el lugares, caso emblemático. y en sus lugares, en sus casas, son personas respetables, son gente muy bien acomodada, un buen trabajo y todo lo demás, pero se dan sus escapadas para conseguir. Tienen Es algo sus que se da filias en y mayor sus o menor fobias. medida, Sí. ¿no? En muchos destinos turísticos. Claro. En Veracruz se da también. Veracruz es también un nivel muy elevado. De manera más discreta, ¿verdad? Pero se Sí. da. Acapulco es También la base de los Acapulco, americanos. Sí, ahí llegan canadienses y precisamente europeos. a buscar niños. Claro, pero aquí estamos ante la prostitución infantil, la pedofilia, que son cosas que son notoriamente ilegales. Es decir, no pueden tener convalidación legal, no pueden tener ningún Sin embargo, tipo de es un tipo de turismo. Sí, Sí, innegable, ¿no? Sí, es controversial, Paco ¿no? va De más en alguna el sentido manera. de, bueno, lo que él planteaba es, en el caso del aborto y de La eutanasia. destinos donde sí es permitido y entonces también creas una corriente. O sea, aquí hay dos Claro. escenarios. Uno es abierto, es legal,
y otro es ahí en el subterráneo. Sí. En el caso del aborto, bueno, hay que recordar cuando en la Ciudad de México se da este paso controversial, por unos aplaudido y por otros rechazado, pero se crea un flujo, como también se creó con el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo igualitario. Que se volvió inclusive broma, ¿no? De ya te vas al Distrito Federal porque te vas a casar, ¿no? Parte de la idiosincrasia del mexicano de hacer broma, hacer escarnio. ¿Y sabes cuál otro? Y se nos estaba pasando, Paco, y ya lo hemos platicado, el del embarazo subrogado. La maternidad subrogada. Yo pensé que Luz iba a mencionarlo por el tema de Cancún y de Tabasco. Porque aquí en Tabasco todavía hay unos problemas con esa situación. Todavía es legal. Sí, todavía es legal. Le están regulando porque obviamente traía fallas. Hay un proceso ahí. Sí, que ahí luego, pues, obviamente es un tema muy debatible, es un tema muy abierto, pero pues era una forma de turismo controversial porque mucha gente venía, sobre todo europeos, que venían aquí y los encargaban como si fuera un tamal, ¿sabes? ¿Qué? Quiero dos, quiero una niña, quiero un niño. Lo es, pero sabes, lo importante en este tema de destinos turísticos controversiales es la paradoja de que una conducta que está prohibida en la mayor parte del territorio, la geografía nacional e internacional, en un determinado lugar sí está permitido, sí es permisible. Y genera una corriente turística. Claro. Nosotros no vamos a entrar tanto a si está o no está correcto. Sí. Desde luego. Porque te está creando una corriente turística. Claro. Porque realmente, o sea, para las personas que desean abortar en la Ciudad de México, no les piden ningún requisito. O sea, puedes venir de cualquier parte de la República Mexicana. Pero sí hay unas restricciones, ¿eh? Hay algunas, hay si no mal recuerdo. por ejemplo, que sí, sean, creo que son antes de los 3 meses de embarazo, o sea, en la Ciudad de México, pero de ahí en fuera, o sea, no quieres tener tu bebé, sencillamente no lo vas a tener siempre y cuando cumplas. Esa criminalización del aborto que existe en el resto de nuestro país, en donde las leyes están constantemente influenciadas por la moral pública. Paco, pero es algo que o sea, estoy analizando qué tanto puede influir en un movimiento social y qué tanto ese tipo de prácticas puede ocasionar realmente turismo. Bueno, yo considero que una persona viaja a otra ya no solo con fines lúdicos o con fines de recreación, ya también viajamos por intereses, ¿no? Entonces una mujer que en un momento dado por cuestión de salud, por cuestiones de salud, podría fácilmente trasladarse a la Ciudad de México y practicarse el aborto. Sería una vertiente del turismo de salud, así como viajas a realizarte un tratamiento, alguna intervención, claro. Pues ahora es el tema del aborto. Sí se crea correcto. Tú tienes todas las entidades de la República y solo una te ofrece la posibilidad de llevar a cabo esta práctica. ¿Cuántos te gusta? ¿Cuántos estados expulsen casos? No, aquí estamos hablando de Ciudad de México sí te lo ofrece y el resto de la República no, aunque hay por ahí, si no mal recuerdo, un par de estados que ya lo permiten. En el caso de Yucatán, pues Yucatán va a concentrar el sur. Con formación más liberal, ¿no? Pero Yucatán Ciudad de México, el centro y el norte. Lo permite únicamente por cuestiones socioeconómicas. Por ejemplo, si la mujer comprueba que tiene 3 hijos y que tiene escasos recursos económicos, entonces sí le dan la opción de abortar a su 4º hijo. Pues que no pueda, ahí se va a ir a la Ciudad de México. Así es. Óiganme, y fíjense que estaba leyendo también, por ejemplo, en el caso de Canadá, o sea, aquí, o sea, yo recuerdo mucho la ocasión, quedé impactada, cuando yo estaba embarazada, yo estaba viviendo allá en Canadá, entonces llegué, me hicieron mis estudios y todo, y quedé impactada cuando lo primero que me preguntaron, ¿quiere tener a su bebé o quiere usted que le realicemos un aborto? O sea, yo me quedé así como sorprendida, ¿no? O sea, hace 18 años, ¿cómo es posible en este país? O sea, permiten el aborto, ¿cómo es, no? Entonces, pero así es, ¿no? Entonces, claro. Bien, muy interesante, porque se permite el aborto ya desde hace muchos años. Yo creo que ya desde el 73, el 73 y el 83. Sin entrar en la dimensión ética del problema, como bien decía Pedro, que sería un debate interminable, ¿verdad? Si está bien o está mal. Lo que tenemos que reconocer es que existen familias jurídicas que se mueven, más modernas que otras y más permisivas que otras. Nosotros venimos de una tradición romano-canónica bastante conservadora
y hemos evolucionado a un ritmo distinto que otras sociedades. Sí, pero fíjate que en este caso es algo muy, muy interesante lo que estaba yo detectando, ¿no? Que se permite el aborto en Canadá y que contra lo esperado, o sea, en lugar de aumentar el nivel de abortos, ha ido disminuyendo a través de los años. Es un argumento pro aborto el que estás esgrimiendo, contra la criminalización del aborto. Los que argumentan a favor del aborto argumentan eso. A mí esa parte a mí me dejó impactada, o sea, porque están los índices, ¿verdad? Expones el hecho, y eso es sí, lo importante. Efectivamente. Sí, pero imagínate que ya tenemos dos tipos de turismo, pues uno pro vida, o sea, buscando un preservar, ¿sí? Y del otro lado estamos hablando, pues, todo lo contrario, ¿no? Y según tus intereses, irás a uno o a otro. Claro. Por ejemplo, sí. aquí hay un punto importante. Tú no fuiste. No, yo no fui, yo vivía allá. Tú vivías Ahora allá te y ofrecieron. te encuentras con un escenario distinto al que Al la de mujer acá, mexicana efectivamente. vive acá. Claro. Entonces, en este caso no era una cuestión turística, tú ya vivías allá Sí. y te encontraste con un escenario distinto, Juan. Sí, pero es que, por ejemplo, tú hablabas de la eutanasia, ¿no? Sí. Y hay lugares en Europa que se ha permitido, y vas expresamente a eso, aquí. Efectivamente. Impensable. Las sociedades más liberales son aquellas que han transitado hacia la voluntad anticipada, por ejemplo, Ujú. ¿no? Pero las sociedades más conservadoras, pues considerablemente más atrapadas en ideas de antaño, siguen en un momento dado prescribiendo la vida como un dogma, ¿no? Más allá de la libertad personal. Y fíjate que yo leía, ahorita se me fue el nombre, mi mente es infiel, en un lugar del Congo va la gente o las personas y el turismo porque les ofrecen carne humana, ¿sí? Es otro tipo de turismo controversial. Controversial, ¿sí? desde luego. Y el alimento está hecho en base, pues a veces de épocas del canibalismo, por ahí uno que otro ha de conservarlo todavía, y va a eso. Entonces, digo, lo que a veces nosotros podemos pensar... ¿Se te hizo agua la boca? No, al contrario, yo la verdad creo que no. No, Digo, no si te de repente con una especie de animales no las como, carne humana no, ¿verdad? Pero yo considero que esa diversidad, nosotros estamos hablando de 2 o 3 temas, habrá muchas otras Sí. cosas más Que ni siquiera nos imaginamos. No nos imaginamos, Claro. sin embargo deben estar presentes, ¿no? De acuerdo a la demanda, Claro. se va creando también la oferta. Sí, en su momento Claro. también fue controversial irse a Ámsterdam porque ahí está permitido, o al día de hoy también, La prostitución. La prostitución y las drogas. Y el consumo de marihuana, ¿sí? ¿no? Entonces, pues obviamente la situación se va dando diferente y vamos viendo que es que para todo hay. La oferta es tan vasta que la desconocemos. Pues exacto, México es un mosaico cultural que debe reflejar la diversidad de nuestras sociedades, ¿no? ¿Sí? De Imagínate- acuerdo a la idiosincrasia nacional y local, Claro. porque habrá cosas Y que te voy a no te va contar a permitir. una anécdota. Claro. En el 94, cuando el zapatismo, habían tours que te llevaban a la selva a convivir una semana con los zapatistas. ¿Con verdaderos o Sí, eran unos sí, te falsos los ahí? llevaban, porque era la forma de ingresos de ellos también, les cobraron. Y venía un europeo y para allá que se querían escribir un libro, etcétera. Pues, también es una forma de turismo. Los locales no queríamos ir, el de afuera iba y lo Solo llevaban. con el tema de matrimonio igualitario tenemos ya para hablar años de años. Ahorita regresamos, vamos a un pequeño corte y seguimos hablando de este tema muy importante, muy controversial con nuestros compañeros. Vamos y regresamos aquí en Debate de 4 a través de 102.5 Sintonía Otago. Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias, procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística, así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales, protocolo de etiqueta y servicios, manejo de personal, itinerarios de viaje, establecer sistemas de calidad, organizar congresos y convenciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas en el ramo de la hotelería, aeropuertos, líneas de transportación terrestres, aéreas, acuáticas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, restaurantes, agencias de viajes, bares, organización de eventos sociales, embajadas, consulados, consultoría, capacitación turística y cruceros.
TCU en energías renovables, área calidad y ahorro de energía. En esta carrera aprenderás a diseñar proyectos de energías renovables con base en un diagnóstico y recursos naturales del entorno para contribuir al desarrollo sustentable y eficiente de energía eléctrica. Así como también evaluar el consumo energético, térmico, eléctrico y mecánico con base en análisis de información histórica para conocer las tendencias de consumo y estimar pérdidas de energía. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas que requieran asistencia en el desarrollo de estrategias relacionadas con el uso eficiente de la energía, al aprovechamiento de energías renovables y proyectos de características sustentables. En el sector industrial que requiera proyectos, estrategias y planes a favor de su economía empresarial. Regresamos después del corte y seguimos hablando de este tema que es el turismo controversial, ¿sí? Y hoy pues, es un tema que yo creo que cada quien tiene una forma diferente y una perspectiva diferente de ver las cosas. Entonces estábamos platicando no solo de ir a un lugar por hacer una actividad, sino ir a un lugar también por ver o conocer algo que para nosotros pues, puede ser que sea de muy personal interés, ¿no, Paco? Pues por lo que se permite o por lo que no se permite, las personas viajan. Exacto. Y gastan dinero, invierten Mucho dinero. Puede ser controversial las costumbres, el sitio en sí, las actividades que se desarrollan. Es que, y lo decía Paco, no sé si en el bloque anterior o en alguna de las emisiones anteriores, lo que para nosotros puede ser bueno, para otro malo, lo que para nosotros puede ser controversial, para otros es su hábito de vida. Entonces, depende mucho de las idiosincrasias, por eso aclarar en el punto anterior, también depende de la idiosincrasia en cada estado o en cada región. A nosotros nos puede maravillar comer el peje lagarto, pero quien no lo conoce lo ve con reservas, ¿no? Y entonces viene el turista y dice, quiero ver antes de que me lo presenten ya en el platillo, y a lo mejor como que sí presenta cierto rechazo. Pues es que la comida, como tú bien dices, es también algo controversial. Es un abanico, ¿no? Desde luego, ¿no? Lo que para nosotros es bueno, para otros es... Claro, comer un perrito, comer un gatito en la sociedad occidental es una herejía, ¿no? Sin embargo, en Asia es perfectamente racional el hacerlo, ¿no? Dirían, es objeto de culto. Pues inclusive. Sí, hasta la rata, hasta comer insectos, en ciertas partes de nuestro país se ve normal, pero en el resto del país se ve exótico. Y tenemos que aceptar que son diversidades con las que coexistimos. Pues mira, yo platicábamos hace ratito fuera en el corte, que va también desde el tipo de situación que queremos ir a enfrentar. Yo platicaba con una persona que me decía que muchas personas van a parte del Líbano, Egipto, y van a buscar a los radicales extremistas y quieren convivir con ellos y quieren estar y ver cómo es que hacen todos sus... Tratar de entenderlos también, ¿no? Así es, y pagan por eso. Sí, y pagan por eso. Y es turismo, al final de cuentas es turismo. ¿Estamos? Entonces, nosotros posiblemente nos podemos con recelo, pero realmente cada quien va... Yo diría que son los aspectos evolutivos más vanguardistas del turismo, en donde el turismo se sale de la pura recreación y ya avanza hacia un territorio más personal, de conveniencias e intereses personales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, quien viaja por la maternidad subrogada, pues por lo general son las parejas que no pueden en un momento dado procrear. Así es. ¿Verdad? Ya sea de forma natural o ya sea de forma artificial. Entonces, bueno, vienen a estos destinos turísticos en donde las legislaciones lo permiten, hacen el acto legal, pagan la retribución económica que tengan que pagar y obtienen en un momento dado un producto o servicio. Un producto o servicio, voy a entrecomillarlo, ¿no? Un ser humano, ¿no? Entonces, aquí en Tabasco, en 1997... pues el licenciado Roberto Madrazo, cuando se hacen las grandes modificaciones al Código Civil, establece la maternidad subrogada sin ninguna controversia. Y años después, se genera. Ya ahorita en plenos 2000 tenemos que se genera esta controversia de derogar del Código Civil. Porque la sociedad cambió también. Puede ser. Sí.
Sí, sí, Puede porque ser. ya, antes no estaban tanto los derechos de los niños y las niñas, el de las mujeres, etcétera, etcétera. La Y- difusión. Sí, y sobre todo también de tantos los grupos de defensores de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que ese es otro tema que vamos a Defensores tratar después. u ofensores de los derechos. Claro, ¿no? Ok. Defensores de los derechos de unos Sí. y ofensores de los de Pero, otros. digo, ese es un tema... Creo que un ejemplo perfecto de cómo se permite en un lugar y se prohíbe en otro es el juego, los juegos de azar. Claro. Las Vegas, por ejemplo, Nevada, es el juego por excelencia, ¿no? En Es el la base de su casino economía. americano, es la base de su economía. Sin embargo, los estados que rodean a Nevada Lo tiene prohibido. lo tienen prohibido. A un nivel Ahí tremendo de prohibición. y entonces el que no puede ahí, Se va ahí. Se va al valor. otro destino turístico. Y es la parte porque ha crecido y se ha mantenido. Vive el estado de esa industria. Así es. Hay estados que son predominantemente religiosos, otros son predominantemente industriales, pero hay que aceptar esa diversidad. De hecho, en Monterrey una de las características es la gran cantidad de casinos que hay. Por la influencia americana, ¿verdad? Sí, Del pensamiento efectivamente. regio. Y realmente, adivinen quién va a esos casinos. Son mujeres ya grandes, de edad avanzada, que llegan a perder su dinero. pues Es que la soledad... O sea, es ¿cómo se le llama a esa enfermedad? Ludopatía. Ludopatía. Es lo que reflejó el Son caso de ludópatas. Casino Royal. Desafortunadamente, Pura mujer. bueno, Sí. corre el velo. ¿Y por qué tantas mujeres? Si era horas de la mañana. Es que esa era su Sí, diversión. esa era su diversión. A mí me tocó ir en varias ocasiones a los casinos. O sea, más que nada acompañar, bueno, tenía algunas amigas, acompañar a alguna amiguita de edad avanzada que no quería ir sola. Y yo iba, o sea, pero a observar. O sea, cómo la gente sintiéndose tan sola en sus casas, mucha gente muchas veces olvidadas de su familia, de sus hijos, del esposo o ya viudas, o sea, iban a parar ahí, al Porque casino. ahí crean un nuevo grupo de amigos. No tienen amistades. Pero La fíjate, máquina que es su no. amistad. La amiga la es su pero, amiga. pero ¿sabes qué? La Sí se máquina crea, y es te voy a su decir por amiga. qué. Porque en el casino que está aquí, en la entrada de Villahermosa, igual ocurre lo mismo. Vas allá y encuentras señoras de edad avanzada, pero se conocen. Dentro de lo que están enfocadas a su... No conviven, no interactúan, pero hay un reconocimiento. Claro, y por ejemplo estás jugando social. y te dicen, no, vino Cuquita, por llamarlo así, ¿no? Y saben quién no llegó. Y No pierden vino Juanito. miles. ¿no? Claro, Pierden no fuimos tantos miles 10 de pesos. pesos. Pero está allá adentro, es muy diferente a lo que nosotros imaginamos, porque, por ejemplo, cualquiera pensaría que solo es el juego, y fíjate que te vuelvo a decir que sí hay interactores, porque yo tengo una amiga, ya es una señora de edad, que es cubana, y trae cosas de Carey, y entonces está jugando de mesa en mesa, y está vendiendo. Ah, bueno, ese es Sí. otro objetivo el que ella tiene. Sí, claro, desde Pero ahí luego. está, ¿sí? Y hay otra que es la supersticiosa del juego, ¿no? Y llama, que necesita, dice que cuando menos deben ser 3 en la mesa. Pero Cada quien déjenme juega un decirles rol. que Sí, casi todos sí. los jugadores tienen una ¿Sí? superstición. Y entonces, digo, al final de cuentas, pues van haciendo esos grupitos de amistades. ¿Por qué? Porque esa soledad de su casa, que la pueden haber regalado con un gato, con un perro, pues mejor se van con esas otras amigas, que aunque no haya todo ese lazo de convivencia, se da. Por eso es que se mantienen. Lo también. curioso Yo me es- sorprendí. Aunque no es tan controversial ya La el tema primera del vez que juego. estuve- Ah, no, ya no. La primera vez que estuve en un casino fue en Arizona. O sea, me sorprendí que eran las 8 de la mañana y ¿Y el hay clientes? casino estaba a reventar, o sea, completamente lleno. Ahí sí había jóvenes y había hombres y había mujeres y estaba como que más mezclado el segmento de la población. Pero mientras que acá en Monterrey el segmento es mujeres. Bueno, ha evolucionado el pensamiento, ¿verdad? Ya el juego no es un tema tan controversial como decía Sí. Pedro. Hemos cambiado de parecer, ¿no? Sin embargo, ¿qué les parece el consumo lúdico de marihuana? O el Ah. consumo medicinal de marihuana. Sí. Consumo medicinal de Venimos de marihuana. una prohibición absoluta, pero Sí. cada vez observamos que en muchas regiones del mundo cercanas a México, cada vez más cercanas a México, Mira, pero está prohibido, pero hablemos de la historia de María Sabina. O sea, todo el mundo iba para allá Por hongos. para hacer sus hongos. O sea, y se supone que son hongos sí, para iban, sanarte, le ¿no? llamaban Pero ritos de sanación, Al pero final de cuentas muchos de ellos eran alucinógenos. Claro. sí, desde luego, ¿no? Le- Pero eso O sea, ya me era en imagino la qué feliz informalidad. salen, ¿no? O sea, Así Era es. en la informalidad. Aquí hablamos ya de un esquema de Formal y establecido. formal y establecido de distribución, venta y consumo. La discusión es inevitable e ineludible Claro. hoy en día.
Claro. No estoy a favor ni en contra. Sí, desde luego. La discusión es inevitable, Ineludible. Así es. Y si Tendremos se que tener- llega a dar, va a empezar a generar algunas corrientes que en el caso de México, bueno, es difícil porque la ley generalmente sí aplica para todos. todos los estados, mientras que en Estados Unidos tú tienes una ley y tu vecino tiene reglas, leyes Claro. y condiciones distintas. Entonces ahí se van creando este tipo de corrientes internas de turismo. ¿Por qué? Porque aquí sí se permite, acá no. Aquí encuentro algo y acá no. Y por ejemplo, el otro tema que nos mencionaba Paco en un principio, que es ya la de la voluntad anticipada, Ujú. pues yo creo que en México no lo tenemos legislado en ningún lado, más todo es en Europa. La mayor parte viene de Europa, desde Así luego. es. Muchas personas van, Del norte del hemisferio. ¿sí? Y van para allá. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas una enfermedad demasiado larga, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que debe de ser permisible, porque en muchas cuestiones de las personas ya no es la cantidad de vida, sino la calidad de vida que están llevando. Y yo creo que a eso se debe que al día de hoy pues estén en esos lugares donde dicen, bueno, yo ya me voy porque pues, es lo que decidí. Pero es que ahí es donde empieza la controversia, porque yo pienso que cada quien tiene que venir a vivir y a sufrir lo que le corresponde hasta el último momento de su vida. Bueno, Pero ya pero- entramos en Entonces, cuestiones es donde éticas empieza y la no turísticas. controversia, Claro, ¿no? ese es el debate ético. Sí. Ahí Sí, está, o sea. pero la realidad es que cada quien sabe nada más los dolores que tiene. Y en un momento dado, pues te van a tener que decir, yo voy a decidir sobre mí y punto. Claro. ¿Cuál es el destino controversial que has visitado, si has visitado alguno? Híjole, Indudablemente el Distrito Federal. El que he visitado, el Distrito Federal. ¿Y qué conociste? El que he conocido. ¿Pero qué parte como controversial? He podido contemplar la práctica del aborto Ajá. en un momento dado en un contexto impensable en otra parte del país. Ah, ok. Sí. Lo cual es una experiencia singular, amigos, de verdad, singular. O sea, es algo único en la vida. No, a mí no me ¿Alguno? ha tocado. Yo mentiría. No me ha Lucy. tocado. A mí realmente Cancún, de mi época de juventud, yo estuve trabajando, viví en Cancún, estuve trabajando por allá y llegué a tener sobrinas que escaparon de sus casas, que llegaron allá a Cancún, no conmigo, pero que después me enteré que cayeron en garras de explotadores, de pedófilos. Ah, qué ¿Verdad? Entonces ese es uno de los destinos que Bueno, yo- controversial. pero fíjate, regresando a Cancún, independientemente de los niños, y que es un tema que pues ya hemos platicado y obviamente el cual no estamos de acuerdo, pero hay personas que llegan a Cancún a prostituirse. Ah, también, ¿Sí? sí, También. es cierto. Con ya mayores de edad, etcétera, y muchos llegan ahí a comprar ese servicio. Pues Sí. hubo un caso muy afamado, un tabasqueño inclusive, Sí. porque Ya no te tienes que ir a como otro no país, ¿eh? encontró esas posibilidades de trabajo, empezó a robar. Ujú. Y ahí lo agarraron. Entonces sí se volvió todo un caso. Pues ahora sí que la controversia era ligada a este tipo de turismo o a estos destinos, pero afortunada para unos y desafortunada para otros, existen. Son temas que hay llegaron mercado para quedarse. todo. Así es. Cierto, es cierto. Lamentablemente hay mercados de cosas positivas y de cosas negativas. Negativas. Así como desde los que van a aplicar un vudú, o los que van a platicar alguna situación esotérica, hasta aquellos que van por una situación de vida. Desde el acto Claro, más sí. inocente hasta el más perverso humano, Así es. lo tenemos ahora. Pues llegamos al final. Nos despedimos de esta emisión de Debate de 4. Gracias por habernos acompañado los días miércoles. Recuerde que estamos en redes y también a través de la televisora local 102.5 de frecuencia modulada en el caso de la radio. Gracias. Buen día. Debate de 4. La discusión de las ideas. La administradora, el contador, el abogado, el periodista. Todos docentes. Sintonía UTAB, la perfecta armonía de tus sentidos.